Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, gracias por sintonizar como cada lunes La Ley de la Selva aquí en la pantalla de C5N. Días recontratensos a nivel mundial, muy agitados también para el tablero político local. Y una pregunta, ¿va a haber industria en la Argentina del futuro? Lo que tenemos hoy son algunos datos realmente inquietantes sobre la dinámica estanflacionaria que ahora la guerra viene a agravar en nuestro país. Pero en un ratito nada más vamos a conversar con Federico Poli. Federico Poli es un economista que trabajó en la Unión Industrial en los años 90, de muy joven, que luego trabajó en distintos organismos multilaterales, pero que se ha erigido en las últimas semanas en una de las voces más nítidas en defensa del sector industrial. Una voz que obviamente confronta con la de un ministro de Economía que se burla ya de los que poseen fábricas en la Argentina, de los que producen bienes en general, y que se pregunta, hasta se da el lujo de preguntarse irónicamente, ¿Argentina fue alguna vez acaso un proyecto de potencia industrial? Bueno, en un ratito lo vamos a hablar con Federico Poli, que para más datos participó del gobierno de Macri, con lo cual su crítica no es desde los lugares habituales desde los que se suelen oír críticas, que son muy pocas, dicho sea de paso, incluso teniendo en cuenta las voces de esos perjudicados, de esos dueños que están cerrando las puertas de sus fábricas o achicando mucho sus estructuras. Pero nos vamos a meter también hasta las 0:30, que hasta esa hora rige la Ley de la Selva, en el recambio ministerial de la semana, la asunción de Juan Bautista Maíquez. Llama la atención ahí el volantazo que pegó Karina Milei en confrontación con el otro miembro del Triángulo de Hierro. ¿Se acuerdan del Triángulo de Hierro? Sí, en rechazo a lo que proponía Santiago Caputo. Karina Milei decidió por Juan Bautista Maíquez y es él quien ocupa el Ministerio de Justicia. La casta ya permeó en el gabinete de Milei desde todos los flancos, ¿no? Está la casta política contra la que vituperaba con Diego Santilli, un miembro del elenco estable de la política hace 30 años. Está la casta financiera con Toto Caputo en el Ministerio de Economía y recambios rarísimos que también se dan en torno a él al calor de los vaivenes de los mercados en Wall Street. Y ahora Maíquez viene a simbolizar el vínculo entre un Milei que se decía un outsider y un sistema judicial que tiene en los Maíquez una de sus terminales más importantes. En instantes, Gabriela Vulcano te va a contar acá cuándo conoció Milei a Maíquez. Fue hace más de lo que creemos. Gaby, buenas noches. ¿Qué tal, Ale? Buenas noches. Me animo a decirte que no fue ni este año ni el año pasado. Epa. Ahí... Te voy a contar por qué eligieron a Maíquez, qué fue lo que pasó que hizo que Karina Milei decidiera que sí o sí había que cambiar al ministro de Justicia y obviamente quién decidió que sea Maíquez el nuevo integrante del gabinete. Estoy ansioso por escucharte, Vulcano. En un ratito con pruebas documentales de aquel encuentro, el día en que Milei conoció a Maíquez. Un contexto complicado en términos judiciales para Karina Milei, el que la hace decidir con pragmatismo, ¿no? Ir a lo seguro. La causa por las coimas en discapacidad, la causa Libra, que no para de sumar escándalos, a pesar de que en Comodoro Pi parecen bastante arrastrar los pies en la investigación. Bueno, en un ratito se van a enterar cuándo se conocieron. Pero estamos pendientes todos a esta hora de este mapa. Este mapa muestra el estrecho de Hormuz. Es el lugar crítico del Golfo Pérsico en el cual todo el mundo tiene puestos los ojos. ¿Por qué? Bueno, porque si esos puntitos, los puntitos rojos son los barcos tanque, los puntitos verdes son los barcos graneleros. Si esos puntitos
se empiezan a mover durante este programa, quiere decir que el precio del petróleo puede llegar esta noche a seguir desinflándose. Si no, lo que acariciamos es un nivel de pánico como el que se tocó este lunes, cuando el barril acarició los $120. Y sobre la guerra en Irán nos trae Emi Garzón un informe especial. Esta es la primera guerra posthumana. Es la primera guerra en la cual la inteligencia artificial se convirtió en la principal arma. Vamos a conversar con ella, no solamente sobre los vínculos entre las compañías de inteligencia artificial, las que usamos para preguntarle sonceras en el teléfono, pero que también agrupan datos para operar drones, para identificar objetivos, para señalar lugares, para hacer control permanente, poblacional. Bueno, en un ratito Emi Garzón nos va a contar todo eso que hacen, cómo lo hacen y qué pueden llegar a hacer en caso de que esta guerra escale. Pero la realidad es que el presidente se mostró muy temeroso de algo muy particular, y es que lo corran. Lo dijo en la entrevista que grabó la semana pasada para ser publicada ayer en un canal colega. Lo volvió a mencionar esta mañana en diálogo con una radio. Lo dijo al iniciar las conversaciones de la Argentina Week ahí en Estados Unidos, organizadas por JP Morgan. Y básicamente, su temor tiene que ver con una caja de Pandora que abrió a mitad del año pasado y que todavía no sabe cómo puede cerrar. La compra-venta libre de dólares para las personas físicas. Claro, las empresas siguen teniendo un cepo, pero a Milei lo aterra la posibilidad de que masivamente en esta primera mitad de 2026 esas empresas grandes distribuyan dividendos y que esos dividendos se dolaricen. Escuchá cómo lo dijo en estas últimas horas. Entonces, mientras que Argentina no recomponga su capital de trabajo, va a estar como ciertamente empastado. Sí. Lo que sucede es que el ataque especulativo fue tan grande que hasta las empresas hicieron algo que uno nunca ha visto, que es destruir capital de trabajo con tal de ser parte de la corrida a llevarse dólares. Eso no solo que generó un frenazo en seco para la economía, porque la economía durante el primer trimestre crecía al 6 y en el segundo estaba acelerando al 8. O sea, no solo que tuvo un freno en seco, sí, sino que además la destrucción de working capital ahora usted la tiene que reconstruir, y esa reconstrucción hace que la salida, o digamos, si usted quiere, el repunte sea lento, porque no olvidemos que estamos en el pico histórico de PBI. Ya Milei admite que este no va a ser un año de crecimiento. O sea, una de las dos partes de la palabra estanflación la admite. La que no termina de admitir es la segunda parte, la parte que tiene que ver con el aumento de precios. Y ahora con la guerra, obviamente ese frente va a estar bastante más complicado. Ahora, lo que resulta difícil de entender es que uno vea en las portadas de los diarios oficialistas celebraciones en torno al nivel que alcanzaron los depósitos en dólares en los bancos, y a la vez que el presidente tenga miedo de que lo corran con compras de dólares, tanto los bancos, las entidades financieras, como las personas físicas. Claro, los depósitos en dólares están tocando un récord histórico, ahí apenitas por debajo de los 40.000 millones de dólares, y ya son el principal componente de las reservas en dólares. Ustedes me dirán, ¿qué? ¿Las reservas toman mis dólares en el banco? Sí, toman tus dólares en el banco. No pueden disponer de ellos, pero están computadas dentro de las reservas brutas del Banco Central. ¿Y qué es lo que está pasando desde que se abrió el cepo para las personas el año pasado? Lo mismo que pasó cuando se abrió con Macri. Hay una cantidad de gente que estaba esperando para comprar dólares que los compró y que los deja en los bancos, en buena medida porque quedó atrás ya el recuerdo de cuando incautaron los ahorros hace 25 años. Y eso hace aumentar inmediatamente los depósitos en dólares. Depósitos que se fueron
durante la vigencia del cepo con el peronismo en los años de la pandemia y en los años posteriores. Claro, ahora, luego de ese subidón que se dio inmediatamente el año pasado cuando se abrió la posibilidad de comprar dólares para los ahorristas, se sucedieron subas todos los meses que tienen que ver con la acelerada compra de dólares por parte de los particulares. Claro, por un lado, esto lo celebra Caputo, que todo el tiempo dice traigan los dólares del colchón, así va a haber capacidad prestable. Ahora hay algunos bancos que están empezando a prestar dólares para créditos hipotecarios, algo que para muchos es riesgoso, reedita el riesgo de aquel momento cuando se generó el descalce de monedas que terminó en el corralón. Todavía son muy caros los créditos hipotecarios en dólares, la verdad que es raro que alguien tome a más del 11% dinero en dólares en moneda dura a 60 meses. Pero la contracara de eso es que estos depósitos en cualquier momento se pueden ir. Se pueden ir como se fueron en 2019, muy aceleradamente. Y en un contexto de guerra, ese riesgo aumenta. Tal vez sea por eso que Milei repite tanto su temor a la corrida. Tal vez sea también porque estos datos que muestra el Banco Central, que publicó la semana pasada, y no alivian mucho. Mirá lo que son las compras de divisas por parte de los particulares y cómo explican ese subidón de los depósitos que te mostraba recién. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y el arranque de este año, luego de las fuertes dolarizaciones preelectorales, de esos 5.000 y 4.700 millones de dólares, siguió su curso. Claro, el problema es que esta demanda de divisas se superpone con la demanda de divisas para pagar intereses de la deuda, que es cada vez más cuantioso. Y esa también se superpone con los dólares que hacen falta para importar bienes de consumo, que cada vez representan más de las importaciones. Cuando uno ve la proporción de las importaciones de bienes de consumo sobre el total, ve que nunca se había alcanzado este nivel. Históricamente, Argentina, un país relativamente cerrado comercialmente, traía insumos para la producción, maquinarias y vehículos. Ahora, los bienes de consumo ya están a punto de representar una quinta parte de lo que Argentina importa cotidianamente. Y eso tiene que ver con que el Ministerio de Economía eligió la importación de bienes de consumo como una herramienta disciplinaria de los precios, igual que como hacía Domingo Cavallo en los años 90. El costo de esto es la destrucción de empleos. El cierre, como informó la UBA, de empresas que llevó a que se perdieran 160 empleos por día solamente en la industria en la era de Milei. Las famosas 22.000 empresas que hasta ahora cerraron en un gobierno que había arrancado diciendo que era pro empresa. Pero uno podría imaginar que hay un punto medio entre ese desenfreno importador y la cerrazón absoluta de la economía. Uno podría imaginar que hay maneras de acompasar una importación creciente, incluso aunque el gobierno quiera fomentarla, con la supervivencia de empresas que producen bienes en Argentina. Y esto es lo que generó tanto revuelo la semana pasada en la UIA y sobre lo que vamos a hablar con Federico Poli en instantes. Ahora, Milei dice que lo corren personas con nombre y apellido, y así lo señala. Alguien del grupo empresarial Techín le hizo saber a alguien de su equipo del Ministerio de Economía exactamente. Que tenían que distribuir dividendos, tenían que agarrar los pesos, comprar dólares y que eso era un cimbronazo importante en el tipo de cambio. Salvo que besáramos el anillo. Nosotros no estamos dispuestos a hacer eso. ¿Y esto fue cuando antes del discurso? Sí. ¿Inmediatamente antes del discurso? Unos días antes del discurso. Yo gobierno para los argentinos de bien. Ok. Entonces, a mí no me van a venir a correr con la libertad económica. Le pone nombre y apellido y ya le puso un apodo también en la apertura de sesiones ordinarias. Don Chatarrín. Y ustedes saben que acá lejos estamos de defender negocios particulares de un grupo que además
vaya si ha usado y abusado de la protección comercial del Estado argentino, de los contratos con el Estado argentino, de beneficios, subsidios ingentes que le dio el Estado argentino. Pero la verdad, no es el único, don Chatarrín. Esto son solamente las empresas que desde que empezó marzo avisaron que van a distribuir dividendos entre sus accionistas, o sea, repartir la ganancia que genera la empresa, habilitando la posibilidad de que se compren dólares con ese dinero. Aquí figuran el banco hipotecario, de control de un amigo de Milei, Eduardo Elstein, de quien ahora les voy a hablar un cachito más en detalle por su balance. Figura Ternium del grupo Techint, pero figura también el Banco Santander. Figura Pampa Energía, una compañía con la que tiene muy buena relación el oficialismo, de Marcelo Mindlin. Figura la transportadora Gas del Norte, figura el Banco Macro. En total, estos son 300 millones de dólares que pueden dolarizarse en los próximos días, en estos días, en los días en los que se efectúen estas asambleas de accionistas y se repartan los dividendos potencialmente dolarizables. Claro, si todo esto se dolariza, si eso se le suma a lo que están comprando los ahorristas privados más pequeños, si eso se le suma al dinero para pagar la deuda y al dinero para sufragar las importaciones, y para todo no alcanza. Por eso no llama la atención que Milei tema que lo corran. Lo hace en un contexto de mucha fragilidad y en un contexto en el cual, además, elegir a las empresas industriales como blanco es reforzar una performance que no creo que enorgullezca ni a Milei, ni a Caputo, ni a ninguno de sus funcionarios. Este ranking que vas a ver ahora lo hace la ONUDI, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Es una muestra de más de 50 países donde Argentina figura como el segundo país donde peor performance tuvo la industria en el planeta. Fíjate, ahí en la punta ganadora está Taiwán, Vietnam, Egipto, China, los países que están haciendo grande a su industria. Luego van apareciendo países de otros continentes, algunos latinoamericanos, fíjate vos, de distintas tendencias políticas, aquí entre los que todavía crecen fuerte en su industria, Chile 5,2%, Uruguay 3,7%, Brasil 3,5%, bueno, algunos países europeos, pero para encontrar Argentina, vení, tenemos que ir al fondo de la tabla. Acá está, fue el segundo peor país en actividad industrial si se compara el 2025 con el 2023. Y no es solo esto, porque esta es la comparación internacional. Ustedes me podrán decir, tienen sus ciclos los países. Argentina mismo, en su historia, mirá este otro gráfico, nunca tuvo un nivel de capacidad instalada utilizado tan bajo como ahora, tan sostenidamente en el tiempo. Ponelo a pleno, Rodo, el siguiente que habla por sí solo. Solamente en la pandemia, solamente en aquel 2020 fatídico de los cierres obligatorios, la capacidad instalada tuvo un valle inferior al que ahora estamos teniendo, récord por lo bajo, con esa sola excepción. Es un industricidio en toda la línea. Y claro, lo que ocurre con esas fábricas es lo que ocurre aguas abajo con sus empleados. El consumo está planchadísimo, y planchadísimo por falta de ingresos, básicamente, por insuficiencia del salario para que las familias puedan solventar esos gastos. Mira, esto surge, te decía que te iba a mostrar algo más de IRSA. Este dato que te voy a mostrar ahora surge del balance de IRSA, que es la empresa dueña de la mitad de los shoppings de la Argentina. En su balance informa la performance de cada shopping, de sus ventas reales, o sea, descontada la inflación. Solamente hay 2 de los shoppings de Eduardo Elstein que
tienen una performance positiva. La Ribera, el de la ciudad de Santa Fe, que tiene ese crecimiento del 8,8, y el DOT, que es el único de la capital que en las fiestas de 2025 vendió más que en las fiestas de 2024. Estamos comparando último trimestre del año pasado contra último trimestre del 24, corriendo la inflación de lado. Fíjate lo que son el resto de las cifras porque estremecen. Ahí tenés el Alcorta con 4,4 abajo. El Alto Comahue en Neuquén 9,2% abajo. El Alto Rosario con un 10,8%. El Distrito Arcos 14% abajo en términos reales. Mendoza Plaza Shopping, que Cornejo festejó el otro día que su provincia caía menos que otras en el empleo. Bueno, cae 17,6% la facturación en las fiestas en el shopping. Está el Abasto, más abajo, 21% de caída. Y el Alto Noa, con un 24,1% de caída, cerrando el pelotón. Son datos de catástrofe, igual que los que surgen de la morosidad en créditos. ¿Por qué? Bueno, porque justamente el crédito, que en 2024 reemplazó al ingreso y sirvió como muleta, básicamente, para que el que no tenía guita más o menos consumiera y no cayera tanto el consumo, bueno, se agotó y tiene exhaustos a los que ya no pueden pagar esos créditos. Esto es el saldo en billones de pesos de hoy de la irregularidad de las empresas y de las familias. Se disparan las dos en 2025, pero tremendamente, abruptamente. Estaban separadas porque, claro, en 2020 las familias fueron rescatadas por el Estado y las empresas fueron las que entraron en mora en muchos casos. Pero había bajado a niveles normales, tampoco es que estuviéramos en la panacea. Había bajado en 2023, 2024 a niveles normales y se disparó durante el año pasado a esos picos de morosidad que es la situación en la cual nadie quiere entrar. La situación en la que empiezan los embargos, se cortan las tarjetas, se cortan las líneas de crédito para las empresas y demás. Ahora, lo que empuja este impago es una tenaza. Es por un lado el bajo ingreso que obliga a las personas y a las empresas a endeudarse y por otro lado las altas tasas de interés, que además ahora tienen un fenómeno muy particular dentro de sí, que es que se separaron mucho las tasas pasivas de las activas. O sea, el depositante que deja un plazo fijo en el banco por un mes tiene una rentabilidad negativa. ¿Por qué? Porque la inflación subió, mensualmente estamos ya más cerca de 3 que de 2. Vamos a ver qué da el jueves el INDEC, pero las consultoras dicen 2,6, 2,7. Y el interés mensual no llega a compensar, por eso da 0,3 negativo. Ahora, cuando una persona física tiene que sacar un crédito, paga 4,1 puntos por encima de la inflación mensual. Esto ensancha, este margen que se ensanchó es el margen de los bancos, que por eso están repartiendo dividendos como están repartiendo, pero también es algo que agrava la carencia de ingreso disponible, porque esa cuota del crédito cada vez representa más del ingreso de quien todavía puede pagarla. Esto pasa en los bancos, pero peor pasa en las billeteras virtuales. Les venimos contando acá que las billeteras virtuales tienen una morosidad del doble que los bancos en préstamos personales, 25% en promedio. Arriba de esas están las de los electrodomésticos, que tienen morosidad del 40% promedio. Ahora, ¿qué hacen las billeteras? Además, esa distancia entre la tasa pasiva y la tasa activa la ensanchan para los que tienen menores ingresos. ¿Cómo es esto? Bueno, por una acción de Big Data, agrupando datos de los usuarios de las billeteras virtuales, lo que pueden hacer estas entidades financieras que no tienen el carnet de banco pero ofician de tales, es darle no solo crédito a la persona que creen que se lo va a pagar, sino además hacer una discriminación muy brutal de cuánto le cobran y cuánto están dispuestos a prestarle a esa persona de la cual saben todos sus movimientos, lo que gana, qué compra, cómo se mueve. ¿Y qué hace Mercado Pago, por ejemplo, por citar el nombre de la más conocida? Bueno, a mí, si intento sacar un préstamo personal de 1 millón de pesos,
me requiere una tasa de interés del 36%, perdón, del 63%. Mándalo para arriba porque ahí vas a ver no solo las cuotas, sino también la tasa y el costo financiero total. Ahí está. Lo que me cobra a mí es un 80% de tasa nominal anual, 116% de tasa efectiva anual y 153% de costo financiero total. Ahora, cuando una persona de muy bajos recursos, que tiene también Mercado Pago, intenta sacar un crédito, no le prestan 1 millón. A mí me daban como hasta 6 millones por lo que muevo en Mercado Pago. A una persona de muchos menores recursos le prestan 90.000 pesos. ¿Pero cuánto le cobran por esos 90.000 pesos? Mostralo, porque es realmente impresionante. La tasa nominal anual es de 230%. 230%. La efectiva, 720%. Y el costo financiero total, 1.100%. Sí, escuchaste bien, terminás pagando 10 veces con los seguros, con los costos, lo que te presta además muchas veces muy livianamente, sin informarte estas tasas y aprovechando que te estás queriendo comprar algo y te dicen, si querés te lo financio, vení que acá está la plata. Mirá, acá hay otro ejemplo. Una persona a la que le prestaban 60 como máximo, simuló el préstamo de 50.000 y le salían cuotas fijas de 13.000 en 6 meses nada más. Fíjate, 149% de tasa nominal anual, 307 de tasa efectiva y 436. Usura es poco, ¿no? Bueno, fíjate vos lo que están haciendo también con los precios de los productos que venden. Porque esto del microtargeting financiero y la definición específica de las tasas de interés según el perfil de riesgo está avanzando un paso más. Y es este. Bueno, la calidad es malísima porque estoy filmando con un celular más viejo. Pero esto yo ya lo vengo diciendo hace rato y mucha gente no me cree. Estamos buscando exactamente las mismas cosas, exactamente. Como verán, hay cosas, productos arriba, que eso sí nos aparecen al mismo precio. Pero un ejemplo de estos ya nos había pasado con un lavarropa, que la diferencia era pero abismal. Supongamos que en estos productos, en el 12 más vendido, bueno, hay 1.000 y pico de pesos de diferencia, bueno, no es mucha. Pero en el número 11, o sea, es mucha la cantidad de plata, la diferencia de plata. Y esto, nuestra teoría, es que ella suele manejarse más con efectivo y yo suelo manejarme más con Mercado Pago. O sea, toda mi plata la muevo por Mercado Pago y ella su plata la mueve en efectivo. O sea, como yo muevo más plata, me cobran más caro las mismas cosas. ¿Qué onda Mercado Pago? ¿Qué onda Mercado Libre? Precios dinámicos le dicen ahora. Es la algocracia, el gobierno de los algoritmos. De esto también vamos a hablar con Emi Garzón, porque son estas plataformas las que se están quedando con todo el poder económico. Basta con ver las principales empresas por capitalización bursátil en este momento en el planeta. Ahora, ¿es legal esto que acaban de ver? ¿Es legal que si yo estoy logueado con mi nombre me salga un precio de un producto, pongamos de una tostadora, y que si no estoy logueado y no tienen mis datos, mis movimientos, mi track record bancario, me la cobren más barato? Bueno, es discutible. La ley de lealtad comercial establece restricciones para todo tipo de engaño al consumidor, para las ventas atadas, para las ventas por debajo del costo, para otras prácticas o actos que se consideran desleales, entre ellas la discriminación de precios. Por eso exigen exhibir el precio final. Por eso incluso este gobierno impuso la obligatoriedad de que esté discriminado el impuesto en el precio final. Pero claro, las plataformas, y así son por naturaleza, no solo la de Marcos Galperín, se mueven cómodas al filo de la ley, en esa frontera en la cual se podría discutir que esto lo hace Amazon desde hace años, que en realidad lo que establecen es un rango de precios y que dentro de ese rango mueven la variable, suponiendo que un consumidor de más alto poder adquisitivo va a poder afrontarlo. En fin, de una u otra manera, el escenario macroeconómico es de una población crecientemente endeudada, con problemas para cubrir su canasta de consumos
habitual, elemental, y a la cual encima le capturan parte de su excedente, parte de sus ingresos, plataformas poderosísimas y prestamistas a los cuales no se les puede levantar ni un tutía y a los cuales además ahora los ayudan a descontar del sueldo de los que pidieron préstamo, incluso aunque no sea el banco donde tienen depositado ese sueldo el que les prestó el dinero. Sí, el premio consuelo para Galperín, aunque no tuvo la cláusula en la reforma laboral que permitía pagar sueldos en su plataforma, es este. Estableció el Banco Central la semana pasada un mecanismo por el cual les va a resultar más fácil chupar el dinero de la cuota de las cuentas en bancos de las personas a las que le prestan. Claro, esto es un combo de problemas locales, pero que se monta sobre este nuevo mundo en guerra, del cual sabemos poco y en el cual parece Estados Unidos haberse animado a dar un paso que hasta ahora, durante décadas, no se había animado a dar. El ataque a Irán, así masivo, desembosado, con ribetes especialmente escabrosos, como el asesinato de 160 niñas en una escuela al lado de una base naval que bombardeó Estados Unidos y por la cual ni siquiera pidió disculpas, ni siquiera dijo son daños colaterales, abren todo un escenario de incertidumbre generalizado. Y en ese mundo nuevo conviene ver la diferencia entre los países con mayores reservas y los países que más exportan petróleo. Porque hubo una revolución en el mundo energético, que es la revolución del shale, la revolución de la fractura hidráulica, y el shale gas en particular, se puede sacar tanto gas como petróleo de los pozos de fractura, transformó el significado de la energía para la economía de Estados Unidos. En 2024, el gas natural alcanzó un máximo histórico del consumo de energía primaria en Estados Unidos y se puso a la par del petróleo. Esto, que era lo que mirábamos históricamente siempre, porque el petróleo era la gran commodity mundial que movía a Occidente con ese influjo desde Medio Oriente, ahora es completamente distinto. Es un cambio drástico el hecho de que haya pasado de 10 años antes de representar una cuarta parte de la energía al gas y el petróleo un 40% y que se hayan puesto a la par en el 30 y pico cada uno, cambia radicalmente la ecuación geopolítica de Estados Unidos. ¿Y por qué la cambia? Bueno, porque el gas natural no se comercializa globalmente como un commodity como el petróleo. Hay barcos que lo llevan licuado, pero son los menos. El grueso del gas se comercializa por ductos. Se comercializa con acuerdos de muy largo plazo, con precios sostenidos en el tiempo, que cuando hay una guerra así no se sobresaltan como el precio del petróleo. Eso hace que el costo de una guerra como esta para Estados Unidos sea menor. Y por eso las fluctuaciones de precio, incluso aunque sean tan violentas como las que vivimos este fin de semana, pueden no asustar tanto al Pentágono, al Tesoro, a la Casa Blanca. Es, insisto, un mundo que cambió mucho, por ejemplo, respecto de lo que pasó con la Guerra del Golfo en principios de los años 90. Y eso quizás explica la zarpadez de Trump, iba a decir la audacia, pero es más que audacia lo que estamos viendo, al asesinar al líder supremo de un país que durante décadas se preparó para contraatacar a un ataque como este. Es complicado entrever qué puede pasar con la Argentina en este contexto, pero la balanza energética argentina también cambió dramáticamente al compás de la revolución del fracking. Fíjense ustedes, simplemente en los últimos años, con la puesta en marcha del gasoducto Néstor Kirchner, luego rebautizado gasoducto Perito Moreno, cómo esto, que era un déficit brutal energético en el año 2022, incluso en el año 2023, se transformó en superávit en el 2024, en el 2025 y en el 2026. Argentina hoy es exportadora neta de petróleo, con lo cual si se sostienen
estos precios del petróleo, Argentina va a tener 5.000 millones de dólares más en exportaciones. Pero claro, a la vez sigue importando energía eléctrica y para el invierno va a tener que importar gas. Ese gas es el más caro de todos, porque es el gas licuado, el que no tiene contratos de largo plazo. Por eso es difícil saber este año cómo pega esta guerra. En el largo plazo, Argentina ya es un jugador petrolero importante. Y lo que antes era una pesadilla, antes me refiero a hace 5, 6, 10 años, ahora ya no lo es tanto. Pero todavía estamos en plena transición. Y la verdad que el gobierno ató el precio de los combustibles líquidos al barril de petróleo internacional. Por eso lo vimos hacer malabares al CEO de YPF en estas últimas horas para disimular que la nafta subió 6 y 7% en estas últimas horas al calor de esta disparada del crudo. Y por eso también lo vimos hacer equilibrio al confesar la verdad. Si podés cargar lo antes posible, cargá lo antes posible. Porque esto, aunque Trump diga que terminó la guerra, bueno, parece que viene para sobresaltos. Ese salto de los combustibles le pone un piso a la inflación de marzo. No sabemos, repito, cuánto va a dar la de febrero, pero sabemos que fue alta. Y marzo suele ser un mes muy inflacionario. El combo es un combo estanflacionario perfecto. No hay razones para ver que la economía crezca, lo admite el propio presidente. Sí hay razones para intuir que los precios van a subir. Y de vuelta, los dedos cruzados y la mirada puesta en el estrecho de Hormuz. El mapa del momento, el mapa en el cual empiezan a moverse esos puntitos rojos, esos puntitos verdes, y algunos en los centros del poder financiero internacional empiezan a respirar aliviados. Quizás se apuren, sí, quizás no, pero la fragilidad estructural está a la vista. De todo, del plan económico de Milei, del futuro de Donald Trump, de quien también depende Milei, obviamente, y de la propia estabilidad política de Occidente, que de eso estamos hablando, de un Occidente en manos de gente como Trump, de gente como Milei, dispuesta a cualquier cosa.